Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos cada día. Son sacados de la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios, y que nos dejan importantes enseñanzas para nuestra vida espiritual. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que también nos deja muy buenas lecciones y tiene que ver mucho con la educación. Dice, cómo instruir y guardar a los hijos. Dice, puede enseñarse en la familia y en la escuela preciosas lecciones deducidas de la obra de la siembra y de la forma en que la planta se desarrolla de una semilla. Aprendan los niños y los jóvenes a reconocer en las cosas naturales la obra de los agentes divinos y serán capaces de posesionarse por la fe de beneficios invisibles. Cuando lleguen a entender la obra maravillosa que Dios hace para suplir las necesidades de su gran familia y cómo hemos de cooperar con Él, tendrán más fe en Dios y se darán cuenta mejor de su poder manifestado en su propia vida diaria. Dios creó la semilla como creó la tierra mediante su palabra. Por su palabra, Él le dio el poder de crecer y multiplicarse. Dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y así fue. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Es esa palabra la que todavía hace que brote la semilla. Toda semilla que hace subir su verde espiga a la luz del sol declara el milagroso poder de esa palabra pronunciada por aquel que dijo y fue hecho, que mandó y existió. Salmo 33:9. Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y señalando las flores, Él les dio la seguridad. Y así la hierba del campo, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros. Mateo 6, 11 y 30. Cristo está constantemente trabajando para contestar las oraciones y para cumplir esta promesa. Hay un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y vestirlo. Nuestro Señor emplea muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada una planta viva, y Él suple en la debida proporción todo lo que se necesita para perfeccionar la cosecha. He aquí la hermosa palabra del salmista que nos dice, visitas la tierra y las riegas, en gran manera las enriqueces con el río de Dios, llena de aguas, prepara el grano de ellos. Cuando así lo dispone, hace se empapen sus surcos, hace descender sus canales, hablándoles con lluvia, bendice sus renuevos, tus corona el año de sus bienes, y tus nubes destilan grosura. Salmo 65:28. El mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Las leyes de la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. Todo expresa y obra la voluntad del Creador. La nube y la luz del sol, el rocío y la lluvia, el viento y la tormenta, todo se halla bajo la vigilancia divina y rinde
implícita obediencia a su mandato. Es en obediencia a la ley de Dios como el tallo del grano sube a través de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. El Señor desarrolla estas etapas a su debido tiempo, porque no se opone a su obra. Y será posible que el hombre, hecho a la imagen de Dios, dotado de raciocinio y del habla, sea el único que no aprecie sus dones y desobedezca su voluntad. ¿Serán los seres racionales los únicos que causen confusión en nuestro mundo? En todas las cosas que tienden al sostén del hombre, se nota la concurrencia del esfuerzo divino y del humano. No puede haber cosecha a menos que la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. Pero sin los agentes de Dios, provee al dar el sol y la lluvia, el rocío y las nubes, no habría crecimiento. Tal ocurre en la prosecución de todo negocio, en todo ramo de estudio y en toda ciencia. Y así ocurre también en las cosas espirituales, en la formación del carácter, en todo ramo de la obra cristiana. Tenemos una parte que cumplir, pero debemos tener el poder de la divinidad para unirnos con el nuestro, o nuestros esfuerzos serán vanos. Cuando quiera que el hombre alcanza algo, sea en lo espiritual o en lo temporal, debe recordar que lo hace por medio de la cooperación con su Hacedor. Necesitamos grandemente comprender nuestra dependencia de Dios. Se confía demasiado en los hombres y en las invenciones humanas. Hay muy poca confianza en el poder de Dios. Está lista para dar. Inmensamente inferior es la parte que lleva a cabo el agente humano, pero si está unido con la divinidad de Cristo, puede hacer todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte. El desarrollo gradual de la planta desde la semilla es una lección objetiva en la crianza del niño. Hay primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Aquel que dio esta parábola creó la semillita, le dio sus propiedades vitales y ordenó las leyes que rigen su crecimiento. Y las verdades que enseña la parábola se convierte en una viviente realidad en la vida de Cristo, tanto en su naturaleza física como en la espiritual. Él siguió el orden divino del crecimiento ilustrado por la planta, así como desea que todos los jóvenes lo hagan. Aunque era la majestad del cielo, el Rey de la Gloria nació como un niño en Belén. Durante un tiempo representó la infancia desvalida mientras su madre lo cuidaba. Y la niñez hizo la obra de un niño obediente. Habló y actuó con la sabiduría de un niño y no con la de un hombre, honrando a sus padres y cumpliendo su deseo en forma útil de acuerdo con la capacidad de un niño. Pero en cada etapa de su desarrollo era perfecto, como la sencilla y natural gracia de una vida extensa, exenta de pecado. El registro sagrado dice de su niñez, dice que el niño crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y de su juventud se registra: Jesús crecía en sabiduría,
en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 40, 52. Aquí se sugiere la obra de los padres y los maestros. Deben procurar cultivar las tendencias de la juventud para que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural propia de aquel periodo, desarrollándose naturalmente como la planta en el jardín. Los niños exentos de afectación y que actúan con naturalidad son los más atractivos. No es prudente darle atención especial y repetir delante de ellos su agudeza. No se debe estimular la vanidad alabando su apariencia, sus palabras o sus acciones, ni deben vestirse de manera costosa y llamativa. Esto aumenta el orgullo en ellos y despierta la envidia en el corazón de sus compañeros. Debe cultivarse en los pequeños la sencillez de la niñez. Debe enseñársele a estar contento con los pequeños deberes útiles y el placer y los incidentes propios de sus años. La niñez corresponde a la hierba de la parábola, y la hierba tiene una belleza peculiarmente suya. No se debe forzar a los niños a una madurez precoz, sino que debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura y la gracia de sus primeros años. Los niñitos pueden llegar a ser cristianos, aunque tengan una experiencia proporcionada a sus años. Esto es todo lo que Dios espera de ellos. Debe ser educado en las cosas espirituales y los padres deben darle toda la oportunidad que puedan para la formación de su carácter, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue a la causa con certeza infalible. La siega testificará de lo que fue la siembra. El obrero perezoso será condenado por su obra. La cosecha testifica contra él. Así también en las cosas espirituales se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de su obra. El carácter de su obra, sea él diligente o perezoso, se revela por la cosecha. Así se decide su destino para la eternidad. Cada semilla sembrada produce una cosecha de su especie. Así también en la vida humana, todo debemos sembrar la semilla de compasión, simpatía y amor, porque hemos de recoger lo que sembramos. Toda característica de egoísmo, amor propio, estima propia, todo acto de complacencia propia producirá una cosecha semejante. El que vive para sí está sembrando para la carne y de la carne cosechará corrupción. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo lo que ahogue la amonestación de la conciencia está sembrando la semilla de la incredulidad y ésta producirá una segura cosecha. Al rechazar las primeras amonestaciones de Dios, el rey de Egipto, el faraón de la antigüedad, sembró la semilla de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha segura, según su especie. De aquí que continuara su resistencia hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo de su hijito, el primogénito, y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de toda la familia de su reino,
y hasta en las aguas cubrieron su cabello y sus carros y sus guerreros, todos perecieron. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad de la palabra, de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran, puesto que la semilla sembrada produce una cosecha y esta a su vez es sembrada, la cosecha se multiplica. Esta ley se cumple en nuestra relación con otro. Qué importantes enseñanzas nos deja esta importante parábola. Nosotros los padres tenemos la sagrada misión ante Dios de formar a nuestros hijos en su carácter, guiarle con buen ejemplo y con buena enseñanza, y entendiendo que esta obra la podemos hacer si estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, sinceramente, se lamenta mucho al ver cómo, a pesar de que muchos jóvenes van a los centros educativos, sin embargo, se dan frutos negativos. Encuentra uno muchos y muchos jóvenes arruinados por su mal carácter, con un temperamento demasiado conflictivo, algunos ya metidos en problemas serios de drogadicción, de alcoholismo, de rebeldía, de falta de obediencia a los padres. Todo esto lo estamos viendo cada día, a pesar que en los centros educativos tienen excelentes profesores, tienen ayuda de psicólogos, se trabaja mucho, pero vemos la realidad es otra. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con el maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice cada día, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Padres de familia, tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos, con nuestros nietos, hoy más que nunca. Estamos viendo los problemas que viven los niños y los jóvenes en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, tenemos que buscar otra vez a Dios a través del estudio diario de su santa palabra, leer la Biblia, orar cada día y darles buenos ejemplos a nuestros hijos. Quiera Dios que estas enseñanzas que estamos sacando de la Biblia nos sirvan de mucho. Estamos grabando muchos de estos videos que son temas de reflexión, de análisis. Tú lo puedes encontrar en YouTube, Gustavo Pacheco N. Tengo varios temas ya grabados. Tú los puedes escuchar y compartir con tus amigos, con tus vecinos, etc. También dale un like también para apoyar este trabajo. Y también te motivo a que te inscribas, para que te inscribas y de tal manera pues apoya de esta manera el trabajo que estamos haciendo. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios guíe tu vida, especialmente en estos momentos difíciles que nos está tocando vivir, donde vemos muchos problemas en los niños y en los jóvenes. Muchas gracias.